Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación al Museo Regional de Chiapas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la posibilidad de participar con ustedes en las jornadas sobre la conquista. El tema que yo manejo es acerca del uso de las armas de fuego de Hernán Cortés hasta la caída de Tenochtitlan. El título de la ponencia es Movilidad y provocación de daños de armas de fuego hasta la caída de Tenochtitlán. Mi nombre es Roberto Hernández Navarro, soy sociólogo y me he dedicado durante muchos años a la investigación de las transformaciones sociales en Centro México, de 1520 a 1620, desde un enfoque sociológico, y el interés fundamental es entender cómo estas transformaciones que existieron durante todo este periodo, en este caso también la conquista, tienen mucho que ver con los fenómenos sociales, y a partir de eso yo planteo una nueva forma de ver la participación indígena dentro de todos esos procesos de transformación. La siguiente. Las interpretaciones históricas de las armas de fuego de Hernán Cortés tienen un enfoque muy especial, muy generalizado y centrado en que se le da mucha importancia y mucha fuerza a la posibilidad del uso de estas armas en cuanto a la afectación que hicieron sobre los indígenas. Entonces hay ventajas sobre los indígenas muy manejadas, desconocidas, sorprendentes y con evolucionado funcionamiento. Las armas dieron esta ventaja importante de los españoles en las interpretaciones históricas. Se habla de los rugidos de disparos que intimidaron y espantaron, exagerada destructividad y fuerza de proyectiles, infinidad de atrocidades ejecutadas, doblegación de fanatismo y supersticiones, confusiones míticas y atribuciones divinas, cobardía de militares, gobernantes y masas, sometimiento de poderosos, ejércitos, provincias e imperios. Se habla de que las armas de fuego de Hernán Cortés generaron un impacto que tuvo que ver con todos estos ámbitos, hasta desde el punto de vista mítico y religioso, que se le atribuían características divinas, por eso es que fueron tan efectivas, según las historias que se cuentan, para poder vencer a la sociedad indígena. Los fundamentos interpretativos a los que se recurre es que existió la derrota indígena basada en el miedo y los efectos psicológicos, se le da mucha importancia al efecto psicológico, el poderío y protagonismo militar español, el arrase de masas, ejércitos, muros, casas, pirámides, ciudades, la destrucción de Tenochtitlán. Y bueno, pues todo esto da como consecuencia una idealización arraigada de pocas armas de fuego dispuestas. La siguiente, por favor. El enfoque acostumbrado del enemigo y la relevancia de las armas en las batallas son consideradas como un elemento explicativo fundamental. Y bueno, pues la disposición de armas de fuego, independientemente a lo que pudiera ser toda una sociedad compleja, se les marca con una superioridad que favorece a los españoles. Un control y una efectividad por los disparos, un enseñamiento sobre las masas exterminables. Los enemigos encontrados se caracterizarían por su incapacidad y cobardía total. El estorbo funcionarían como estorbos. Ante el avance se atraviesan, pues tienen que usar las armas los españoles, aparecen espontáneamente para que el ejército español pues haga de las suyas con sus armas de fuego y con las otras armas también, pero se le da mucha importancia a las armas de fuego, una alineación prácticamente bajo el fuego de los indígenas enemigos y unos sometimientos absolutos. En la entrada y en la huida de Tenochtitlán, de parte de los españoles,
desde que entra Cortés hasta que salen en la Noche Triste, hay una incapacidad y aceptación de la matanza de españoles, una rebeldía y traición de los indígenas y una gran fuerza aniquiladora efímera. Esas armas de fuego que habían generado situaciones de ventaja de los españoles sobre los indígenas, en esta ocasión pierden toda fuerza y se vuelve algo inútil su disposición. Ya no se ocupan como antes, ya no se les da reconocimiento en las interpretaciones como antes se les daba. En el sitio de Tenochtitlán vuelven a cobrar fuerza y entonces dan la posibilidad de que invalida la alianza del imperio, en este caso de la alianza de Anáhuac. El protagonismo exclusivo de la ciudad, cuando se habla del cerco de Tenochtitlán, se habla de que las armas de fuego tomaron una importancia fundamental. Una concentración y reducción de enemigos en la isla. No se piensa que había indígenas relacionados con Tenochtitlán a los alrededores. Iztapalapa, por poner un ejemplo, era parte de Tenochtitlán. Y se piensa generalmente en el sitio a la isla y ahí se concentra toda la explicación. Y otra de las cosas es la línea de fuego más importante era alrededor de la ciudad, alrededor de la isla. La siguiente, por favor. Bueno, es importante para el enfoque que yo manejo estar en condiciones de entender las armas mismas, las armas de fuego de los españoles y la posibilidad de estar en condiciones de darles, a partir de sus características y propiedades, la posibilidad de cómo podían haberse operado y ocupado dentro de todo desde la llegada hasta la caída de Tenochtitlán, dentro de todo el escenario militar o político que se dio en ese entonces. Pues la disposición y el suministro de armas y pertrechos tienen una característica muy importante de la que hay que partir. Hay una significativa diversidad. No todas las armas eran de la misma capacidad, de la misma condición, de la misma posibilidad de manejo. Las armas de fuego tenían corrosión por la humedad, ineficiencias tecnológicas, poco comercio transatlántico, una obtención a precios elevados, piezas antiguas y deterioradas, poca materia prima en el Caribe para poderlas construir, producciones caribeñas marginales, pésimas calidades y pocas existencias, dilatación e incumplimiento de entregas, escasez e insatisfacción general de suministros, negaciones y restricciones severas contra Cortés, marcada carencia de recursos, pólvora y munición. A todo esto se le puede, digamos, concentrar en la precariedad y obsolescencia de las armas. No había posibilidades de disponerlas y no había condiciones para, en el caso de Cortés, que estuvo insistente en poder recibir más armas de fuego, poder tenerlas en su conquista de Tenochtitlán. Y eran armas bastante obsoletas, hay que destacar esta parte. La siguiente, por favor. Hay que entender las condiciones de operación para tener más elementos. Todas las armas de fuego tenían de alguna manera características y condiciones muy similares. El calentamiento del cañón implicaba riesgos de explosión de la pieza. Si hacían muchos disparos y no dejaban que se enfriara el cañón, podía explotar, podía reventar el cañón mismo. Había variaciones del funcionamiento, una misma pieza podía tener, dependiendo del calentamiento, una capacidad de disparo más extendida o más reducida.
Cuando estaban frías, tenían menos capacidad para hacer disparos, una alteración de eficiencia de disparos, el encendido de pólvora durante la carga, si estaba caliente el cañón y metían la pólvora, se podía encender la pólvora. Periodos de espera sin funcionamiento en el momento en el que tenían que enfriarlos, o en el momento que tenían que cargarlos, o en el momento que tenían que acomodarlos. Pasaba una buena cantidad de tiempo que hacía que no estuvieran disparando a cada rato. Los cañones y las armas de fuego de Hernán Cortés tenían una poca cadencia de disparo. Eso es importante tomarlo en consideración para saber cuál fue el papel que estuvieron desarrollando dentro de los enfrentamientos militares. La práctica artillera, es importante considerar el aporte. En determinado momento uno piensa que trayendo armas era suficiente. No, los artilleros son fundamentales, las personas que estén capacitadas y que sepan operar estas armas son clave para que funcionen y para que no estallen y para que sean efectivas. En el ejército de Cortés hubo soldados que fueron asignados como artilleros y no tenían preparación, no habían sido preparados para poder hacer los manejos y no conocían los elementos fundamentales de la técnica del manejo de estas armas. Había una carencia de adestramiento y no tenían habilidades, un desconocimientos técnicos y usos arbitrarios. Esto no nada más ocurría en el ejército de Hernán Cortés, ocurría en los ejércitos europeos, que no tenían la posibilidad y todos los criterios que se ocupaban no daban las condiciones para que se usaran de la misma manera las mismas armas. Una baja cantidad de piezas y operarios experimentados es lo que sucedió con Cortés. En general, en todos lados había una escasez de artilleros y había una búsqueda importante de ellos para poder incorporarlos a las batallas. Las condiciones de disparo eran desviados los disparos por el viento, la inutilización por las lluvias de las armas, llovía y no podían disparar ningún tipo de cañón. Cuando estaban frías perdían fuerza. Si variaba la temperatura, no era lo mismo disparar un cañón. Con las variaciones se veían severamente afectados los disparos. El impacto de la humedad atmosférica era fundamental, tanto como para el disparo como para la trayectoria que hacían los alcances que hacían las balas. La nulificación por visibilidad nocturna, en la noche no podían operarlos porque no iban a atinar a nada. Y severas afectaciones por cambio de clima, si hacía frío, si hacía calor, funcionaban de diferente manera todas las armas de fuego. La siguiente, por favor. Las operaciones y las restricciones, la operación que podían hacer los artilleros o los soldados, a las personas asignadas al uso de armas que podían saber o no saber, son importantes. Los disparos no tenían control ni dirección. La bala tenía que ser de menor calibre que el calibre del alma, el calibre del hueco que tiene el cañón, porque si no explotaba el cañón, no podía estar muy ajustada la bala. Entonces los calibres tenían que ser más reducidos, cuando menos en el 14% o más. Algunos datos que encontré es que decían que hasta el 47% era más chica la bala que el alma del cañón. Entonces eso hacía que la bala tuviera un efecto de perder control y dirección. Menor fuerza explosiva por el espacio dejado entre la bala y el hueco del cañón. Escapaban los gases y había una baja del impulso y había imprecisiones de la bala por ese mismo espacio que se dejaba entre la pieza y el hueco del cañón.
rebotaba la bala en las paredes tras la explosión de la pólvora y entonces eso hacía que saliera no en una dirección controlada. Había balas inadecuadas y desajustadas. Había una elaboración recurrente de balas mal hechas. El estallido y destrucción de los cañones cuando se atoraban, cuando estaban más grandes, sin el suficiente espacio, estallaba el cañón, una incapacidad de tiro y atascado irremediable. Los cañones se atascaban y ya no se podían utilizar, se les quedaba la bala y no había manera de sacarla. Había también un manejo inadecuado de la pólvora. Muchas condiciones desfavorables para su uso. Había pérdida, desperdicios en carga y descuidos. A veces se les echaba más pólvora, a veces se les echaba menos pólvora y no funcionaba como tenía que ser el disparo. Había operaciones ineficientes y fallas de tiros, que era muy, muy frecuente. Había accidentes y muertes de artilleros. En cuanto a la puntería y la velocidad de las armas, la puntería fallaba cuando menos el 50%. Los disparos fallidos hacían que se hicieran repeticiones, entonces para lograr un objetivo tenía que hacerse un disparo más o varios disparos más. Para hacer más efectividad tenían que tener poco alcance, entre más cercano era el objetivo, más posibilidades de atinarle había. Había una alteración de colocación por retrocesos. Cuando se dispara un cañón, se hace para atrás y entonces hay que volverlo a acomodar para volver a apuntar. Había prolongados periodos de carga y ejecución. El cargar un cañón no es así como que de inmediato y lleva un proceso que extiende las actividades. Hay diferentes actividades que se hacen de limpieza, hay que enfriar el cañón, hay que depositar la pólvora, hay que poner a veces un taco y hay que poner la bala y eso lleva un tiempo y la cantidad de personas que participan en la preparación son varias. Hay prolongados periodos de carga y ejecución porque hay que colocar también el cañón, no nada más es que esté preparado y prender, sino hay que colocarlo. Y el peso del cañón y el movimiento del cañón es una dificultad importante. Hay una lentitud de la carga, en general, un ajuste de puntería y disparo. La siguiente, por favor. Aquí muestro unos esquemas, unos dibujos de lo que se podría haber sido los cañones que trajo Hernán Cortés. Entonces, ellos le llaman tiros gruesos. Entonces, estos cañones tienen un alcance de como de 2.500 metros, pero un alcance eficaz en donde sí se acerquen, esto no evita que fallen, ¿no? Pero sí se acerquen al objetivo de 200 a 400 metros, cuando mucho. Entonces, preparan un cañón, lo disparan y puede llegar la bala muy lejos, pero no saben para dónde va a caer, ¿no? Y entre más cerca, más posibilidades. Entonces tenían muy pocos metros para hacer efectiva la caída de la bala. Entonces, este cañón está compuesto por dos piezas. De nuestro lado derecho, la pieza que está con el número 2 sería donde se carga la pólvora, y la que está con el número 1 sería la caña del cañón, en donde está, digamos, donde se pone la bala, se conecta el cañón prácticamente se conecta a donde está colocada la pólvora, se amarra en una base y es cuando se puede disparar. En cuanto se dispara, se tiene que volver a desamarrar, se tiene que agarrar la recámara, llenar otra vez de pólvora y volver a hacer el amarrado para volver a cargar el cañón con la bala. Ahí tiene argollas para sujetarla y necesariamente tiene que tener una base
esta base que tiene aquí es una, pero hay diferentes tipos de bases que utilizaban para poder colocar el cañón y poder hacer uso de él. El calibre de el cañón, de los cañones de tiros gruesos que podría traer Cortés, andan alrededor, de acuerdo con lo que estuve analizando, de 11 centímetros, y la bala sería de 9.6 centímetros de diámetro. La longitud del cañón estaría entre 1,70 y 1,90, un peso de 1,000 kilos, un peso de la cureña y los accesorios de 250 kilos, un peso de balas y pólvora de 442 kilos. Estos pesos son en función de lo que calculé de balas que podían disparar con la pólvora que traían Hernán Cortés y sus soldados. El peso total sería de 1,692 kilos para poder disponer de ese tipo de cañones. Y los tamemes, los cargadores indígenas requeridos para poder trasladarlos, serían 73. 6 hombres tendrían que manejar este cañón y para poderlo prender tenían una mecha prendida en la mano para hacer que la pólvora incendiaria se pudiera disparar. La característica es una lenta preparación, dificultosa puntería, sujeción con amarras susceptibles de romperse. Frecuentemente se rompían con lo que habían amarrado el cañón. Uso de grúas para montaje en cureña, o sea, era una pieza tan pesada que solo con grúas podían colocarla y hacer determinados movimientos, determinadas acciones. Hay un tipo de este cañón encontrado en un naufragio de Narváez, pero es de tamaño mayor. La complicación es prolongada operación de enchufe de la recámara a caña atado al montaje. La siguiente, por favor. Este sería un falconete, un cañón de menores dimensiones, que por la movilidad y las menciones que hacen de lo que de subir y bajar los falconetes de los bergantines de los barcos que tuvo Hernán Cortés para poder cercar la ciudad de Tenochtitlan. Es posible de estas dimensiones un alcance de 700 metros y un alcance eficaz de solo 150 metros. Tiene una caña a donde se mete la bala, un marco atrás pegado a la caña, en donde se pone una botella, digamos, que es la que se llena de pólvora. Y tiene un cabo, una rabera para poder tener un control para hacer más efectiva la puntería. Y al meter la recámara al cañón, se ponen cuñas para que no se mueva, para que pueda hacerse el disparo. Bueno, esta pieza se coloca ya sea sobre las barandillas de los barcos o sobre alguna pieza, alguna cureña que tiene diferentes formas. Aquí puse esta, pero tenía otras diferentes. El calibre de la bala del alma del cañón es de 5.8 centímetros, de la bala de 5 centímetros. Estamos hablando de que menos de 10 tiraba el cañón anterior y tira balas de 5 centímetros. Una longitud de 1,50, 1,60 metros de largo el cañón, un peso de 110 kilos. En total, el peso de todo el cañón con la cureña y con las balas, 172 kilos. La cantidad de disparos que podía hacer al día son 10. Y los tamemes, los indígenas cargadores que tenían que ocuparse para su traslado, 7. Generalmente se utilizaba como una arma de uso antipersonal en combates cercanos, y 2 hombres la servían con una mecha en la mano. La siguiente, por favor. El cañón de mano para culebrina del ejército de Hernán Cortés.
estos son le llaman cañón, así está clasificado, todos les llamaban cañones. Encontraron esta pieza en México y está en un ejército, en el Museo del Ejército de Madrid, y se le atribuyen a Cortés. Entonces, esta pieza tiene un calibre del alma del cañón de 1.6 centímetros, una bala de 1.38 centímetros, una longitud de 95 centímetros, un peso, solo la pieza metálica de 7.6 kilogramos. El peso de la culata accesorios serían 2.4 kilogramos, el peso de las balas y la pólvora que iba a ocupar este cañón era de 1.6, el peso total 11.6 kilogramos, y más o menos podía disparar 60 balazos al día, no podía estar en condiciones de hacer más. El alcance era de 50 metros y el alcance eficaz menor, solo llegaba a 50 metros su alcance máximo. Para hacerlo efectivo tenían que estar más cerca a los objetos para poder atinar. Se cargaba por la boca del cañón, ahí se metía las balas y la pólvora, el encendido se hacía con una mecha en una perforación que tenía en la parte de la culata, y se utilizaba con una mecha. La siguiente, por favor. Aquí explico lo que sucedía con las balas por ser más chicas. Rebotaban a la hora de encender la pólvora, iban rebotando adentro de las paredes del cañón y salían de alguna manera, cuando ya terminaba de recorrer la bala a la caña, salía en cualquier dirección. No era tan fácil controlarla. Eso significa que no es tan seguro que las balas obraran tantos daños al ejército, a la ciudad indígena. Y bueno, pues esto que viene acá abajo ya está explicado. La siguiente, por favor. Cuando los cañones estaban calientes o cuando las balas estaban muy grandes, los cañones explotaban. Lo mismo los cañones que tenían la recámara que se conectaba, o lo mismo los cañones que estaban cerrados por atrás y que se alimentaban por la parte de enfrente. El siguiente, por favor. Esas serían las armas de fuego atribuidas a Hernán Cortés en 1519 cuando llega, 13 escopetas y 14 cañones. En general, el número de piezas es muy reducido. En 1521, en el sitio de Tenochtitlan, 35 escopetas, 15 tiros pequeños de bronce, 3 tiros gruesos de hierro y 10 quintales de pólvora, 460 kilogramos. Las balas ocupaban el peso de bala necesitaba el mismo peso en pólvora para poder hacer el disparo. Entonces solo se tuvieron 460 kilos de pólvora y solo eso implicaba poder tener 460 kilos de balas. Había disparos y municiones, obtención adicional y desperdicio de pólvora. Hernán Cortés esta cantidad de pólvora, y después llegaron y en otros barcos trajeron más pólvora, pero también hubo desperdicio. Entonces, para el análisis, yo tomo en cuenta que la que se desperdició y la que trajeron, se compensó la cantidad y se ocuparon estos. Había municiones de hierro, plomo y combinaciones de plomo y hierro y de piedra. El 80% de la artillería de Cortés fue a sus barcos. Hizo Cortés unos barcos para sitiarla y atacar a la ciudad de Tenochtitlan por el lago. 13 bergantines, así es como lo denominan, aunque no es muy preciso el término, y el 80% de las armas de fuego
se fueron con los bergantines. Hay una inutilidad de las armas de fuego en Tenochtitlan hasta la noche triste. A la hora de que entran los españoles, hay un espanto efímero, dominio aparente e intrascendente. En la matanza del Templo Mayor, de reducido arsenal provocador de mayor agresión, Alvarado es el que con poquitos armas de fuego hace la matanza del Templo Mayor. La incapacidad del fuego para sometimiento y salvación. Esas armas de fuego que tuvo Alvarado no le sirvieron de nada para la respuesta y las agresiones que tuvieron los indígenas en contra del ejército español que se quedó con Alvarado. Y hubo una irremediable mortandad de conquistadores a pesar de la disposición de armas de fuego. Cortés va a enfrentar a Narváez y pues es ridículo y demeritorio en el enfrentamiento entre españoles, aunque ambos sabían de las armas de fuego. Hay una incapacidad de armas de fuego y ejército del ejército de Narváez son ineficientes, el ejército y sus armas, ¿no? El ataque de Cortés, carente de armas de fuego, Cortés va a atacar a su más acérrimo enemigo, el que lo iba a matar, y no lleva armas de fuego Cortés para atacarlo. Atacó con lanzas, y eso fue las lanzas, que además que se las compró unos indígenas, fue lo que ganó a Narváez, ¿no? Y sobornó a los soldados, Hernán Cortés, a los soldados de Narváez, para que no lo atacaran como debían y para que las armas de fuego no funcionaran. En la noche triste, la derrota y huida del ejército hispano en Tenochtitlan habla mucho de la incapacidad de las armas de fuego, la mortandad hispana y pérdida de toda la artillería, la nulidad de atribuciones militares y destructivas, la ineficiencia de todos sus atributos misteriosos, el derrumbe e idealización de fuerza y poder. Es característico que la noche triste invalidó y no hay interpretaciones históricas que se atrevan a destacar las armas de fuego en este acontecimiento. Entonces, las interpretaciones históricas, olvido, silencio y poder destructivo de las armas de fuego durante todo este episodio, y aceptación incondicional de incapacidad e incompetencia. La siguiente, por favor. Hice cálculos acerca de cuánta pólvora, a partir de cuánta pólvora tenía y a partir de la caracterización de cuántas balas podían disparar y cuánto pesaban las balas, de saber qué efectos tuvieron las armas de fuego de Hernán Cortés hasta la conquista de Tenochtitlan, en este caso centrados en el ataque en el sitio de la ciudad. Entonces estamos en condiciones para entender que podían haber disparado cerca de 3,000 balas, fallaban un 50%, la letalidad solo mataban a un 80%, el otro no había problema, y entonces solo estaban en condiciones de, tomando en cuenta las muertes de Tenochtitlan, del sitio, que serían de 1,800, si duplicamos las muertes para los periodos anteriores, de haber matado 3,700 indígenas con esa pólvora que traían y con esas balas que dispusieron. La siguiente, por favor. Si nosotros revisamos las cantidades de pólvora que se disponían para las diferentes empresas militares o de exploración o de conquista, pues hacemos ahora sí que un recuento de que la cantidad de pólvora que traía Cortés era muy reducida. Él mismo en otras circunstancias llevaba más pólvora. Para mencionar solo, destacar un ejemplo, es que Magallanes en 5 barcos llevaba más pólvora que Cortés en 13. La siguiente, por favor. Es importante considerar la distribución espacial de los bergantines. Entonces, estos dibujos representan los bergantines. Entonces, estamos viendo que el hacinamiento que existía por el número de soldados de Hernán Cortés dentro de los barcos
los mantenía muy apretados. Y en caso de que fuera un cañón chico, un falconete, había más posibilidades de distribuirse y más espacio para los remeros. Mientras que si ponían un cañón grande, había más, mucho más hacinamiento para los remeros. Es difícil que remaran en estas condiciones por la ocupación del barco a través de la distribución más lógica y más adecuada para estar en condiciones de colocar a todos sus tripulantes. El cañón consumía espacios muy grandes y no podían prescindirse. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí estoy ilustrando el que si se hubiera puesto un cañón grande, el barco, por el peso, el 70% del peso iría a la proa del barco. Eso implicaría una dificultad muy severa del equilibrio, y a la hora de que el viento soplara la vela y a la hora de que se pudiera disparar el cañón, recibiría una carga muy fuerte la proa del barco y desestabilizaría, sería imposible. Además, navegarlo de esa manera. Los barcos enormes de Europa, de las batallas que pesaban cientos de toneladas, el desequilibrio por la ubicación de los barcos y la acción del fuego hacía que estuvieran en condiciones desequilibrantes muy significativas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver las condiciones operativas de los bergantines de Hernán Cortés. Había una dependencia de dirección y fuerza, constancia y favorecimiento de los vientos. Si no había viento, no podían operar a vela los bergantines de Cortés. Un desconocimiento de condiciones ambientales para la navegación, un enfrentamiento de mal tiempo durante estación más agresiva, unas dificultades de navegación físicas, climáticas y de batalla, velas de bergantines de escaso tamaño para estabilidad, reducido equipamiento de velas y remos insuficientes e improvisados, tripulantes sin formación naval, remos cortos, impactante menor. Todo esto impactó en la menor velocidad. Sí, hubo una ocupación de marineros con las velas, había que arrearlas, y entonces quitaba posibilidad de que estuvieran disparando y también se estorbaban entre todos ellos. Una complejidad para cargar las armas de fuego, estaban todos hacinados y era muy difícil que cargaran sus rifles y sus cañones, y un riesgo de manejo de pólvora, un hacinamiento enorme de los tripulantes. Los bergantines de Hernán Cortés tuvieron una concentración en sitios determinados de la batalla, no estuvieron en todo el lago. Un regreso y pernocta en reales españoles, no estaban en las noches vigilando ni peleando, una incapacidad para detener el tránsito naval de todas las canoas indígenas, eso de que dicen que cercaron y no permitieron que entraran alimentos, los bergantines no lo pudieron hacer, una ayuda de muchas canoas aliadas, eso sí fue necesario para poder entender más la problemática, una recepción de muchos daños. De 13 bergantines, al final quedaron 7. La siguiente, por favor. Había una dificultad de la puntería y estamos hablando de que para poder, con el movimiento de uno del bergantín, un grado que se desviara, la bala a 100 metros de distancia pasaba 3 metros arriba del objetivo. Había 13 bergantines, 200,000 canoas, a cada bergantín le tocaban 15,000 canoas. La cobertura superficial que tenía que tener cada bergantín era de 115 kilómetros. La velocidad era de entre 3.1 y 3.6 kilómetros, y la velocidad alta que podían conseguir era de 4 kilómetros por hora. Y entonces, bueno, ya para tener la posibilidad de entender y comparar lo que hicieron los bergantines,
Estamos hablando que la viruela mató al 35% de la población. Los enfermos sobrevivientes se enfermaron, pero no murieron el 8%. Los que se fueron para protegerse de la enfermedad, el 13%. Los cuidadores y sanadores indígenas de todo lo que estaba sucediendo por la viruela y cuidar los alimentos, el 20%. En total, el 77% de personas fueron quitadas de sus actividades económicas. Después, esto hizo que los pobladores sanos activos solo quedaran en un 22%. Los muertos por carencias y hambre, porque después de la viruela hubo mucha dificultad y mucha hambre, se murió el 10% y se fugaron y se desarraigaron otro 10%. La capacidad de la merma productiva de la población indígena, de toda la población indígena, no nada más de Tenochtitlán, sino de todo Mesoamérica y de todas las partes nortes hasta Sonora, fue del 85%. El impacto psicológico que causó la epidemia es un fenómeno poblacional catastrófico, desconocido e inexplicable. Un desorden social extremo. Al haber todas esas carencias hubo hambre aguda, y el hambre aguda fue lo que hizo que se pelearan por el alimento y destruyeran Tenochtitlan. O sea, fueron las guerras de exterminio, y eso hizo que la viruela hizo que desapareciera la riqueza, el tributo y el sistema de dominación y explotación. La religión no pudo explicar, y fue un espanto terrible, y la pérdida de la estructuración social y la muerte fue lo fundamental. Bueno, esto sería algo que considerar, en que la viruela verdaderamente hizo la que se transformara en la sociedad, la que mató verdaderamente a los indígenas. Estamos hablando de que las armas españolas nada tuvieron que ver con esta transformación, y tanto la caída de Tenochtitlan como la transformación de la sociedad indígena del centro de México fue provocada por las enfermedades, en ese caso por la epidemia, y de las sucesivas epidemias que siguieron a lo largo de todo un siglo, que fueron las que cambiaron todo. Yo llamo la atención en ese sentido, para decir, bueno, pues sí, las armas y las capacidades militares de Hernán Cortés nada tuvieron que ver con esta transformación, si lo comparamos con la viruela y todas las sucesivas enfermedades que vinieron a todo el largo del siglo, todo el siglo XVI y principios del XVII. Eso sería todo, agradezco su atención.